uso de las redes sociales y cómo ha cambiado el mundo en los últimos años, el derecho al olvido es algo que se comienza a mencionar en todo el mundo, en Europa y también en América Latina, aunque todavía acá se está trabajando. Y para hablar de este tema, de qué es el derecho al olvido, estamos recibiendo con mucho gusto al abogado Matías Jackson, especializado en derecho digital o derechos de Internet. No sé cómo decirlo. Matías, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer. Gracias. ¿Cómo se dice al final? ¿Derecho digital? Bueno, derechos digitales o derecho de Internet o derecho de regulación, la regulación de Internet, cualquiera de esas son diferentes formas de referir a este fenómeno de la relación entre tecnología y derecho, ¿no? Ahí está. Bien, Matías, hace unas horas, hace unos días, creo que fue esta misma semana, ¿no? Hubo un conversatorio, un debate sobre el derecho al olvido vinculado a la libertad de expresión. Pero vamos a ubicar qué es el derecho al olvido en primer lugar para saber de qué estamos hablando. Bien, el derecho al olvido, digamos, empieza a hacer ruido y se conoce a partir de una sentencia del año 2014, de mayo de 2014, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Allí, luego de un debate interno en España, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea termina fallando en un caso que se llama el caso Costeja, a favor de un deudor que solicitaba que información sobre las deudas que ya había saldado se eliminaran de los buscadores, principalmente de Google, que es el principal buscador del mundo. Lo que él quería era que cuando se buscara su nombre, Costeja, dejara de aparecer ciertos resultados. Ahí está. Bien. Esto teniendo en cuenta que, por ejemplo, podía perjudicarlo, digamos, bueno, ya sea porque no tenía voluntad de que aparezca o le podía perjudicar en nuevos créditos que fuera a tomar. Él hace una serie de argumentos porque, digamos, no le interesaba ser reconocido por esa deuda. Al final termina siendo mundialmente conocido por el caso. Lo que no quería... Lo jugó en contra, digamos. ¿Es lo mismo el derecho al olvido en Internet que la desindexación? ¿Ese es el término correcto que se utiliza? Es el término que se utiliza, sí. Vendría a ser lo que uno busca por medio del derecho al olvido, es que se desindexen. Indexar es recopilar datos y que queden en los buscadores. Desindexar es sacarlos. ¿Y cuál es el problema que puede llegar a generar para la gente común este derecho al olvido? Porque yo pienso, si un adolescente publica cuando joven fotos no sé, de adolescentes en fiestas y de lo que sea, y pienso, mejor que ni se vean cuando vaya a tomar un trabajo. Eso pienso desde la ciudadanía. ¿Qué problemas puede llegar a representar el derecho al olvido? Claro. Si es un derecho y a quién beneficia. Bueno, ese es el gran punto de discusión que hay en esta materia. Digamos, por un lado tenemos la gente que defiende la privacidad y este derecho se fundamenta en el derecho a la protección de datos personales, en el derecho a la intimidad, el derecho a el honor, la reputación. Y del otro lado, bueno, tenemos problemas con la libertad de expresión, que es como el otro derecho que está en juego. Qué queremos que se sepa y qué derecho tenemos a acceder a información. Quizá en casos particulares, privados, sí tiene sentido, como el caso del adolescente, puede tener sentido que una persona no quiera que de su pasado se sepan ciertas cosas. Pero cuando entramos en el rubro de las figuras públicas, de los políticos, de las personas con mayor poder, eso puede generar ciertas dificultades con la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a tener información sobre el pasado o incluso la memoria colectiva. Tener conocimiento de lo que pasó hace muchos años va construyendo la historia democrática de las sociedades. Claro, ¿y eso quién lo define? ¿La justicia? La justicia. Bueno, idealmente es la justicia por las garantías que brinda, ¿no? De la independencia, del conocimiento técnico, pero en algunos países se ha orientado más hacia la práctica administrativa y eso puede tener algunas dificultades donde hay una institución administrativa sin contralor del que tiene el Poder Judicial para decidir esas cuestiones. Vos mencionabas ahora el interés democrático, digamos, ¿no? Te voy a traer un ejemplo, pero bien traído de los pelos. Por ejemplo, un represor o la familia de un represor quiere que se borren sus datos
para que no se sepa de lo que pasó, digamos, la dictadura pasada. Claro. ¿Eso un familiar lo puede presentar? ¿El mismo represor puede hacerlo? Bueno, esos son los casos donde en general, y creo que con Atino se ha entendido que hay un interés público en conocer esa historia y, digamos, un caso así tan extremo, claro, debería considerarse que prima la libertad de expresión sobre el derecho de la privacidad del familiar o de la persona involucrada a eliminar eso porque forma parte de la historia. Entonces, en ese sentido, un juez, por ejemplo, en el mejor de los casos, diría no se puede eliminar esos datos. Claro. El problema es que muchas veces también la expansión de este derecho ha llevado que sea el propio intermediario, en este caso el buscador, quien decida. Y allí, bueno, ponemos a la juez y parte sin las garantías de un proceso judicial, por ejemplo. Claro, ha habido casos, capaz que tú lo puedes ejemplificar mejor. Uno, bueno, este que estabas mencionando de Europa, pero más acá en la región y más cerca en Uruguay, casos que, bueno, han puesto como en el debate esto. Nos vamos a, por ejemplo, el caso de las empleadas domésticas de una importante casa en Carrasco. Oscuro en Carrasco, exacto. Que quiso que se borraran esos antecedentes. Hubo un caso también de Subestada, que también un día se encontró con que una de las notas que denunciaba hechos de corrupción no estaba más. ¿Cómo podrías verlo en el caso uruguayo? Exacto, sí. A ver, si bien esto nace en Europa, a medida que pasan los años cada vez empiezan a hacer más ruido en las legislaciones y en los juzgados nacionales de América Latina. Hay como un proceso de importación de este fenómeno y el problema se da en estos casos más particulares donde hay información que se quiere ocultar y se malutiliza esta herramienta o este derecho al olvido para ocultar información que no queremos. En el caso uruguayo, por ejemplo, Sudestada es un medio periodístico uruguayo que el año pasado ve cómo llega un correo a su casilla diciendo, bueno, se desindexa una nota del 2017 por el derecho al olvido debido a una denuncia anónima que no se sabía de dónde había salido, ni quién era, ni por qué motivo. Y de un día para el otro ve cómo esa nota, por decisión del propio Google, sin intervención judicial, dejaba de aparecer en los resultados de búsqueda. Ajá. Y era una nota vinculada a lavado de activos, a los Panama Papers, por eso la revelación del 2017. Claro. Claro. Matías, ¿hay una legislación que contemple esto actualmente en nuestro país? Bueno, nosotros tenemos una ley de protección de datos personales del 2008. La unidad de regulación de datos personales que esa ley crea entiende que el derecho al olvido puede estar comprendido dentro del derecho de oposición o de cancelación de las personas cuando lo utilizan para sacar un dato, sacar un resultado del buscador. Esa es la interpretación que se da. ¿Cuáles esos derechos de oposición o de cancelación? Es decir, bueno, yo no quiero que este dato, por carecer de interés público, porque ya no me interesa, porque excede la finalidad para la cual fue recogida, se saque de Internet. Se saque, digamos, no de Internet, del buscador. En la página de Internet sigue estando disponible, pero no aparece en los resultados. No salta en la búsqueda, digamos. Exacto. Ahí que está. es básicamente convertirla en que no aparezca más en Internet, Claro. ¿no? Exacto. El poder es mucho. ¿Quién define el interés público? Bueno, en el caso ideal que hablábamos hoy sería un juez, pero como le pasó en el caso Sudestada, la decisión la toma la propia empresa, que es la que tiene algoritmos, toma decisiones sin un control, sin posibilidad de apelar y sin notificar. Un caso que fue a la justicia, recuerdo, y la justicia uruguaya no pudo hacer nada, o le dio la razón. No, en el caso de Sudestada se realizó una acción de amparo, esto que está tan de moda últimamente con lo de las vacunas, se realizó una acción de amparo en noviembre del año pasado, donde en primera instancia y en segunda instancia se rechazó el pedido de Sudestada. Se decidió que la justicia uruguaya no tenía competencia para decidir sobre algo que había sido tomado aparentemente en Europa. Claro.
lo cual genera un problema. Y en el otro caso que estábamos hablando de una familia vinculada a una familia de empresarios. Empresarios, que exacto. tenía prácticamente el régimen de esclavitud a sus empleadas. Sí, el caso también está en decisión la apelación. En primera instancia no hicieron lugar a la solicitud de borrar información y bueno, eso está todavía para decidirse. ¿Hay casos pendientes, trámites pendientes a propósito de derecho al olvido hoy en día? Sí, hay algunos, están todavía en resolución. Uno de los principales problemas que se da en estos casos es justamente que Google no tiene oficinas, los buscadores en general no tienen oficinas en Uruguay. Claro. Entonces eso implica notificaciones al exterior, lo cual hace que el trámite se pueda demorar mucho más que si estuvieran aquí, digamos. Claro. ¿Y qué tipo de casos, siguiendo con la pregunta de José María, qué tipo de casos son los que están en estos momentos en esta instancia, no sé si judicial, es judicial? Personas, empresas. A ver, hay de todo, hay judiciales, hay reclamos en los que las personas van directamente a solicitar al buscador que se dé baja o que se restituya, eso pasa todos los días, y algunos casos judiciales están en el mapa, están en etapa todavía de decisión de notificar al buscador en Estados Unidos o en Argentina, pero sí puede haber casos que son más claros que otros, ¿no? Bien, una de las cuestiones que nos quedaba pendiente con el caso de Subestada, que tú dijiste que la justicia no hizo lugar al pedido de amparo porque no tenía jurisdicción. Exacto. Entendí bien. Sí. Porque la denuncia no fue hecha desde Uruguay. La denuncia del buscador. Porque lo que dice el fallo es porque la decisión de Google fue de acuerdo a las normas europeas y la justicia uruguaya no puede ponerse a revisar si la decisión de allá es correcta o no. Pero el caso, digo, el local. medio es local, claro. los periodistas son locales. Exacto, y ese es un problema. Y el medio ve afectada su libertad de llegar al público, de expresarse fuera de fronteras, afectada por una decisión que le es ajena. Es más, el tribunal lo que dice es tendría que ir a litigar a España. Ajá. Lo cual supone una pérdida de derechos de garantía para poder litigar a alguien que está basado acá, que ve su decisión afectada acá, implica costos, implica tiempo y no es seguro que en España le vayan a resolver el problema. Es como una chicana 2.0. Bueno, sí, es un problema. Y claro, del otro lado hay una de las empresas más grandes y económicamente más rentables del mundo. Claro. Entonces genera un desbalance en el sistema de justicia que es muy grande. Ahora, se intentó poner una norma del derecho de olvido en la LUC que finalmente no prosperó, pero uno, escuchando lo que tú decís, ¿parece que es un derecho para ricos? ¿O para quienes tienen...? Digo, no sé, te pregunto. Bueno, creo que... Porque yo no sé si voy a poder borrar borrarme esa foto. No me pongas que... Bueno, creo que hay que hacer como un balance entre estos dos derechos de la privacidad y la libertad. Hace muy poco la Suprema Corte de Argentina falló en un caso muy famoso que es el de Natalia de Negri, una persona que fue personaje público en su momento, allá por el año 92, en el caso Coppola, en Argentina, en el que... La de los jarrones, ¿no? La de los jarrones, mira, exacto. Después le cuento. Ella... Tenían cositas adentro. Eso fue... vinculado con el caso de drogas. Sí, básicamente. Sí, en el caso de Coppola, exacto. Entonces, ese caso llegó a la Suprema Corte. Natalia de Negri había aparecido en diferentes programas de televisión en esa época y luego rehizo su vida, digamos, se fue a Estados Unidos, se convirtió en conductora de televisión y solicitó que los resultados de YouTube y de Google, donde ella aparecía vinculada al caso Coppola, fueran eliminados. Cuando la Suprema, en primera instancia le dan la razón, en segunda instancia también, y la Suprema Corte no, le niega el derecho al olvido. Dice que en este caso la persona se puso en una posición de interés público, de exposición pública, que hay un interés público en saber qué pasó en esa época y por eso prevalece
la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a saber qué pasó y a encontrar esos resultados de búsqueda frente al derecho de ella de arrepentirse de que eso se conociera hoy en día. Más allá de que se viera afectado su honor, el mal gusto de los programas a los que fue, lo chabacano, dice la sentencia, no importa. Eso forma parte, dice la sentencia, de la memoria colectiva de las sociedades y la historia se va construyendo en base a eso. Es que yo pienso en el trabajo a veces de los periodistas, ¿no? Que estamos acostumbrados a, en este caso, desde hace muchos años, a googlear para buscar información. Grandes investigaciones periodísticas, hallazgos se encuentran buscando datos que parece que en principio no tienen relevancia, ¿no? Quitar esto, digo, y te lo pregunto también a vos como abogado especializado en el tema, digo, quita parte de la historia, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y de nuestra memoria colectiva. Exacto. ¿No? Es como borrar los diarios Claro. Digo, quememos los diarios viejos de la biblioteca porque no pasó. Claro. Exacto, y complemento la idea. Puede ser que algo no tenga relevancia hoy, pero la tenga mañana. Claro. Y que eso esté disponible es necesario. Hace unos años el Wall Street Journal, el diario de Estados Unidos, sacó un informe de cómo esta herramienta era utilizada por parte de personas que no querían que se supiera su pasado para evitar investigaciones periodísticas y cómo eso dificulta, ¿no? Porque justamente el periodismo está asociado y íntimamente relacionado con la libertad de expresión. Y entonces defender el derecho de los periodistas a mantener información disponible, de acceder a información y eso publicarlo, genera un problema. Esa, digamos, es un lado de la balanza. Del otro lado sí puede haber, digamos, las personas más protectoras de la privacidad y aquellos activistas de la privacidad puede ser que digan, bueno, hay personas que no tienen carácter público, que en su vida privada se arrepienten, que eso no va a afectar ese derecho colectivo y puede ser que tengan derecho. Es como que el balance allí... Es muy ambiguo, ¿no? Se convierte muy difícil de decidir. O sea, que si yo te pregunto si es bueno o malo el derecho al olvido, la respuesta es abierta. Bueno, es difícil dar una respuesta así. No hay... Creo que a priori así no se puede resolver. Bien. Es con lo que están lidiando y como decía Pilar, esto se da a nivel de toda América Latina y de todo el mundo. En América Latina especialmente porque la Convención Americana de Derechos Humanos protege especialmente la libertad de expresión. Entonces, eso obedece a una lógica latinoamericana que es distinta a la lógica europea, donde la privacidad tiene otro derecho. Es más importante. No sé si más importante, pero la libertad de expresión quizá tiene menos protección y la privacidad tiene más, si uno comparara con la región americana, ¿no? Tenemos que cerrar, ¿no? Pero digo, uno que capaz que no le hemos atado tanto con lo de la libertad de expresión. ¿Qué importa o cuál es la afectación, la consecuencia de la libertad de expresión en este derecho, ¿no? Bueno, justamente... Las investigaciones periodísticas, las investigaciones periodísticas, el derecho de las personas a acceder a información de interés público y de alimentar el debate público en base al pasado también se puede ver en juego. Entonces, juega tanto a nivel individual de los periodistas a expresarse, de los medios de comunicación de buscar información y de las personas a acceder a información. Tanto la faceta individual de la libertad como la colectiva. Hay que ser prolijo, eso es el resumen, ¿no? Cuidar lo que uno pone en redes, además. Sí, sobre todo eso. Matías Jackson, muchas gracias por estos minutos. Por favor, un ¿eh? placer y gracias a ustedes. Muy bien, hacemos